cordial bienvenida a la Sala María Guerra. Hoy tendremos la presentación editorial Neblina Fuera con Ivette Luna Flores y la acompañan Vico Aldana y Michelle Badía. Bienvenidas y les cedemos la palabra. Hola, ¿sí me escuchan bien? Sí. Bueno, primero que nada quisiera agradecer a todos los que se dieron el tiempo de asistir a esta presentación. Para Michelle y para mí es un momento muy importante porque justo hace 5 años, por ahí en pandemia, Ivette, conocimos tu poesía y desde ahí nos enganchaste. Para que este momento llegara, han ocurrido muchas cosas, sobre todo a través de una pandemia, ¿no? Y bueno, breve introducción. Como breve introducción, Ivette tiene varios libros, sobre todo donde abarca poesía, pero este es bastante muy importante porque aparte es editado por Sexto Piso, una editorial muy linda, muy de abrazar a autoras y autores independientes, quien les da oportunidad y voz. Entonces, pues muchas gracias, Ivette, también por abrirte a este espacio. Ay, no, muchas gracias a ustedes y yo estoy muy feliz de estar acá. Es la primera vez que estoy en León. Bueno, ya había venido a Guanajuato y a Irapuato y es la primera vez que estoy acá y pues estoy muy agradecida con Mitch y con Vico por invitarme. Ya las conocía en línea y porque hemos hecho como varias cosas juntas y han considerado mi trabajo para el podcast que tienen que se llama La Librera, que me gusta mucho. Y pues nada, muchas gracias a la FENAL por la invitación, me siento muy feliz de que estén acá y gracias a ustedes por venir. Michelle, ¿algo que quieras decir? Claro que sí. Bueno, también muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como dice Vico, este es un momento muy especial para nosotras. Ivette ha sido una autora que ha sido muy importante para las dos, para Vico y para mí. Ha sido tema de varios de nuestros podcasts, la hemos leído mucho. De hecho, aquí tenemos sus libros anteriores, que son de poesía. También en algún momento Vico y yo curamos una exposición, Ivette fue la línea del guión curatorial. Entonces, este es un momento muy, muy especial y les agradecemos mucho por estar aquí con nosotros y a Ivette por permitirnos presentar su libro. Y bueno, para comenzar voy a leer la semblanza de Ivette, les voy a dar una breve introducción al libro y luego pues les daremos algunas preguntas para conocerla un poquito mejor. ¿Va? Bueno, Ivette Luna nació en Monterrey, Nuevo León en 1988, es licenciada en Letras Mexicanas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su trayectoria ha sido reconocida con distinciones de gran relevancia como el Premio Nacional de Poesía Joven Francisco Cervantes Vidal por su libro Comunidad Terapéutica. Es autora también de Ya no tengo fuerza para ser civilizada y Mis amigas están cansadas, que son libros de poesía. Su voz ha trascendido a través de revistas fundamentales como Punto de Partida, Periódico de Poesía de la UNAM, Letras Libres y Tierra Adentro. Ha sido becaria del Centro de Escritores de Nuevo León y del Programa de Jóvenes Creadores del FUNCA. Además de su labor creativa, Ivette comparte su oficio impartiendo talleres especializados en temas que atraviesan su obra como la familia, la amistad y el hogar. Y bueno, hoy bajo el sello de Sexto Piso estamos presentando este libro que se llama Neblina Fuera. Neblina Fuera es una serie de ensayos autoficcionales en los que ella reflexiona de distintos temas, nos habla también a través de diferentes momentos de su vida, como su infancia, su encuentro con las letras y con la poesía, y toca temas como la familia, cómo la familia se ve impactada por la industria en la ciudad en la que ella vive. Entonces, pues nada, ¿qué más? Como ella misma escribe, era entonces la escritura un pedacito milimétrico de libertad. Ivette encontró a través de la escritura pues un escape de esta realidad que ella vivía. Entonces, un fuerte aplauso para ella. Ivette, antes de comenzar con las preguntas, ¿te gustaría compartirnos cómo te sientes el día de hoy? O si hay algo puntual que quisieras decir sobre tu libro. Pues este libro, como bien dijo Mitch ahorita, es mi primer libro de ensayos. Yo tengo 3 libros de poesía publicados que
abordan el tema de la familia, el tema de la amistad y sobre todo de las relaciones afectivas, ¿no? En este libro creo que, digamos, profundicé un poco más el tema de la cultura del trabajo y la cultura del trabajo impactando en la familia, pero sobre todo es un libro que cuenta un poco como mi camino intentando escribir, ¿no? Viniendo de una familia de la clase trabajadora. Y pues nada, sé que aquí también es una ciudad industrial, sé que también es una ciudad golpeada por la contaminación y por todas las dinámicas laborales, y creo que estaría padre como hablar un poco de eso más adelante. Muy bien. Oye, Ivette, justo estábamos hablando al principio de que la mayor parte de tu trabajo se basa en la poesía, pero nos gustaría saber qué es lo que el ensayo te dio, o por qué elegiste ahora ensayo y salir un poco de la poesía. Sí, creo que siento como que hay muchos puntos en común entre el ensayo y la poesía. Siempre dicen que el ensayo es como el patito feo de la literatura, ¿no? Que es como un género difícil de definir, y de hecho no muchas veces entendemos muy bien qué es el ensayo. Parece que hace referencia a esto, ¿no? A la práctica, al estar ejercitando algo, al explorar un concepto, una experiencia, una vivencia, ¿no? Yo ya había escrito ensayo en mis blogs. Yo tenía blogs digitales en donde platicaba sobre mis experiencias de vida, y un poco como en la poesía exploraba así estas figuras familiares como el padre y la madre, pero creo que acá en el ensayo me permití como extender un poco más ese retrato e intentar un poco como argumentar también ese retrato, ¿no? Yo creo que el ensayo es como un paseo, ¿no? Un paseo por el pensamiento, ¿no? Intentando desentrañar un tema, ¿no? Hay un teórico que se llama Philippe Lopate que ha teorizado mucho sobre el ensayo personal, sobre todo, y él dice que, bueno, los temas que tratamos en la literatura siempre son los mismos, ¿no? O sea, es el amor, la muerte, la familia, el duelo, la pérdida, ¿no? Pero el ensayo lo que hace es, cada autora o cada autor da una experiencia particular, da su propia versión de ese concepto, ¿no? Yo creo que para mí acá en este libro fue muy difícil, o sea, sí que fue difícil como intentar desentrañar la figura de mi familia, aunque ya lo había explorado en la poesía. Siento como que en la poesía tú puedes arrojar una imagen o dar un verso en un poema, tratar de descifrar no sé, cierto rasgo de tu padre o de tu madre, y en el ensayo no puedes hacer eso, ¿no? O sea, sí puedes como mostrar esa imagen, pero de alguna manera tienes que dar un contexto y una argumentación de por qué o cómo va a funcionar ese elemento ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ensayo de La fábrica, que es el que abre el libro, se muestra al padre como un jefe de trabajo que regresa a casa e instaura las dinámicas familiares o de la fábrica adentro del hogar, ¿no? Entonces los elementos de la familia son como pequeños o pequeñas obreras que están al servicio del padre, ¿no? Y creo que esta metáfora de lo laboral era algo que yo ya había trabajado antes, pero que no me había permitido como profundizar tanto, ¿no? Y creo que ahí justo en esa metáfora de la fábrica encontré como de dónde jalar para hablar de otras cosas, ¿no? O sea, como de los cuidados de las mujeres que sostienen a los trabajadores, de cómo esta cultura del cansancio, de la explotación, no nos permite mostrar nuestros afectos o nos deja muy cansadas, muy cansados para tener relaciones desde la calma, ¿no? No desde el hartazgo, desde el resentimiento, ¿no? Entonces sí creo que el ensayo me permitió como profundizar un poco más. Sin embargo, creo que hay muchos poemas del desliz, hay muchos ensayos que son poéticos porque siguen teniendo como esos recursos de la poesía, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho como toda la literatura que conforma todo tu texto. Me parece que aunque eres bastante explícita, bastante íntima,
no dejas de lado el querer rehacerlo más artístico, como poetizar prácticamente tu vida. Bien. Oye, Betty, justo hay un ensayo que le da nombre al libro, en el que tú hablas acerca de tu relación con el cigarro o con fumar y cómo de alguna forma el humo del cigarro te protegía de justo hablar esos temas íntimos que eliges en tus ensayos. Entonces, en tus libros siempre hay como un nivel de detalle acerca de tu biografía que es como muy, muy, muy personal. ¿Cómo decides de qué hablar de tu vida personal? ¿Y qué queda dentro del libro y qué queda afuera? Ese es un tema bien complejo. Siento que siempre respondo diferentes cosas de acuerdo al momento en el que estoy. Pero sí creo que es un tema importante porque como que, no sé, muchas veces me han dicho de que, ay, ¿cómo puedes exponer tu vida de esa manera, ¿no? ¿Cómo puedes exponer esa intimidad hacia afuera, ¿no? Como este pudor que tenemos todas las personas de hablar de la familia, ¿no? La familia es una de las estructuras de poder más fuertes en la cultura mexicana, ¿no? Y como que atrevernos a hablar de qué sucede al interior de la casa es casi como un sacrilegio, ¿no? O sea, por algo se parece tanto la estructura de la familia a la de la religión, ¿no? O sea, como el padre y la madre no pueden ser cuestionados, no pueden ser develados los secretos que hay adentro de este hogar, ¿no? Para mí, la elección de lo que yo quería contar en mis ensayos y un poco también en mi poesía, pero siento que lo hice más conscientemente en el ensayo, era qué de esto que quiero contar, que es personal, que es íntimo y que es doloroso, tiene que ver con la demás gente o tiene que ver con nuestra cultura, ¿no? Y que son temas que para mí son urgentes de hablar. Son urgentes para mí porque me atraviesan a mí, atraviesan a las mujeres de mi familia, a los hombres de mi familia, de mi colonia, de mi ciudad y de muchas partes del país, ¿no? Entonces, por ejemplo, hago este retrato de mi relación con mi madre, que a pesar de que fue un ensayo pues bien difícil, o sea, fue yo creo que el ensayo de Alumbre es el que más me costó como sacar o sea, como decir sí lo voy a meter a un libro, ¿no? Es un texto que aparte yo había trabajado para una novela que estaba escribiendo y que resultó que eso que estaba escribiendo no era una ficción, sino que era un ensayo personal, ¿no? Creo que ahí cuando decidí poner afuera el relato de mi figura materna, era porque justo me había dado cuenta que esa relación con la madre es una relación problemática de todas las mujeres, ¿no? De todas las personas tenemos una relación bien intensa con nuestra madre. Hay como una estira y afloja ahí que está atravesado, sí, por cómo son nuestras madres, pero el cómo son nuestras madres, digamos, parte de un sistema, ¿no? De un sistema que es la cultura machista, que es la cultura del cuidado, ¿no? Del cuidado obligatorio, la cultura de la maternidad forzada, ¿no? Esa relación con nuestra madre está atravesada por todas esas tensiones políticas, emocionales y sociales, ¿no? Para yo llegar a esa como claridad de que mi relación con mi madre no era nada más los errores que ella cometió al interior del hogar, sino que su maternidad estaba atravesada por un sistema, pues fue como intentar ensayar el tema una y otra vez, ¿no? De hecho, en varios de mis libros de poesía, la figura de mi madre aparece representada de diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, al igual que la figura de mi padre, ¿no? Pero justo creo que eso es bien como complejo, ¿no? O sea, cómo sacrificas tu intimidad para que los otros puedan verla, ¿no? También creo que depende mucho desde qué perspectiva, ¿no? O sea, para mí era importante complejizar la figura de la madre o complejizar estos temas y no nada más como que quedarme con el retrato de, es que fue una mala madre o él hizo esto, o sea, como complejizar lo que realmente somos las personas, ¿no? Porque creo que muchas veces como que los discursos en las redes sociales o incluso en la religión o en ciertos discursos de desarrollo humano, superación personal, nos queremos quedar con un final positivo de las cosas, ¿no? Y a veces ese final positivo no nos deja ir más allá acerca de quiénes somos o
de quién fue nuestro padre, quién fue nuestra madre, ¿no? O sea, como que es bien difícil entender que esa persona que te crió te violentó, pero al mismo tiempo te dio herramientas para otras cosas, ¿no? O que esa persona que te maternó al mismo tiempo puede que no te haya querido, ¿no? O sea, como llegar a esos puntos es como un trayecto bien filoso, ¿no? Yo creo que la experiencia publicando mis poemas y que la gente, mis lectoras, mis lectores vengan y me platiquen como, es que aquí tienes un poema de un padre alcohólico y mi padre también lo es, ¿no? O yo también viví algo parecido. Cuando yo empecé a poner en lo público esto, pues me di cuenta que en realidad eso que es mi familia es la familia de todos, ¿no? O sea, que todas las personas compartimos esas problemáticas, solo que no hay espacios para hablar de esas problemáticas, ¿no? O sea, como que lo que hay es mucha vergüenza y mucho, pues sí, como mucho resentimiento, ¿no? Entonces, creo que la respuesta que engloba esto es como, sí decidir poner mi intimidad, pero para mostrar qué es lo que hay detrás de esa intimidad o de esas relaciones que tienen que ver más con lo político, ¿no? Sí, además creo que a veces no siempre es de lo que hablamos, sino cómo lo abordamos, ¿no? Porque incluso quienes nos dedicamos como a las artes, al final de cuentas no nos podemos desprender de lo que somos con lo que queremos decir en nuestra obra. Y siento que sí es muy importante también dejar claro que cuando los artistas hablamos sobre nuestra vida, no lo hacemos desde el resentimiento, sino que un punto muy importante que tocas casi al final del libro en tus agradecimientos, es que hablar de estas cosas tan dolorosas y tan íntimas no tiene nada que ver con el resentimiento, sino que hablar de eso es el acto de amor más fuerte que puedes hacer por los demás. Es decir, como dejar todo o sacarlo e intentar como llegar a los demás, que comprendas o te pongas en los zapatos del otro para, digamos, no sé cómo explicarlo. Bueno, quiero decir algo de eso del resentimiento porque yo creo que sí se puede escribir mucho desde el resentimiento. En mi caso, si ustedes van hacia mis primeros libros, hay poemas con un chingo de resentimiento. O sea, fuerte, ¿no? Creo que el resentimiento puede ser un gran motor, ¿no? Pero, no sé, es como esto que dicen como... pienso, por ejemplo, en cómo a veces las discusiones en las redes sociales encienden, ¿no?, a la gente y quieren discutir y defender su punto y tal, ¿no? Pero al final, o sea, como que, ¿qué es lo que sucede después del resentimiento, de la rabia o de la discusión, ¿no? O sea, realmente uno va y pone sus opiniones ahí y gana y sale y dice, soy una mejor persona después de esto, ¿no? Pues no, o sea, no sucede así, ¿no? De hecho, lo único que se alimenta es como el ego de haber tenido la razón o de que 10 personas le dieron like a tu comentario, ¿no? O sea, ese es el alcance de la rabia o del resentimiento en las confrontaciones en redes sociales y un poco también en la vida real, ¿no? Yo más bien pienso como qué es lo que posibilita el resentimiento, ¿no? O sea, como atravesarlo, porque creo que es una emoción que sí se tiene que vivir, ¿no? Que se tiene que sentir, justo en esta medida en la que, por ejemplo, no muchas veces nos sentimos libres de sentir resentimiento o enojo con nuestros padres, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos criticarlos o queremos señalar algo, rápidamente nos justificamos y decimos, no, pero es que igual sí fue un buen padre, ¿no? O sea, como que no dejamos un espacio para vivir esa emoción incómoda, ¿no? Es difícil como escribir e intentar pasar por todas las emociones, ¿no? O sea, como yo creo que lo logré en una cierta medida, ustedes ya lo dirán cuando lo lean el libro, pero siento que lo logré en cierta medida porque este libro acompañó como muchos de mis procesos terapéuticos, ¿no? O sea, como a lo mejor en el primer libro van a ver que algunos poemas están como justo con un resentimiento muy fuerte, ¿no? Y a lo mejor en mi cuarto libro ya van a ver que yo ya estoy como complejizando esa figura, ¿no? Pero es justo porque fue el proceso que tuve, ¿no? Y ya no sé por qué de la rabia. Oye, Ivette, usas figuras como muy interesantes para hablar justo de estos temas. Por ejemplo, el tema de la fábrica en las familias
tú usas términos como operarios, jornadas, sindicatos para hablar de la dinámica familiar. Justo, ¿cómo fue para ti darte cuenta de que esos cuidados en casa eran también una forma de explotación? Ya nos contaste un poquito al respecto, pero ¿cómo fue para ti el proceso y cómo decides integrar estos términos en el libro? Yo creo que esto que a mí me pasaba es algo que les pasa a todas las mujeres en sus casas y a lo mejor a algunos hombres que también se encargan de los cuidados, que no quiero como decir que solo son las mujeres, pero en su mayoría son las mujeres. Pienso que ese resentimiento, esa rabia de la que hablábamos ahorita, es algo que permaneció en mí durante mucha de mi infancia y de mi adolescencia y luego ya juventud. Cuando llegué a la universidad y empecé a leer poesía de mujeres y hombres que señalaban como dinámicas de las que no les gustaban de su casa, ¿no? Como que me sentí con cierta autoridad para yo también empezar a escribir sobre ello, porque ya era algo que yo ya cuestionaba en mi casa, ¿no? O sea, como ver la desigualdad de las tareas, de cómo a mi hermano le daban ciertas libertades y a mí no, o cómo mi padre tenía ciertas libertades y mi madre tenía que hacer triples jornadas de trabajo, ¿no? Ya era para mí algo como muy evidente, ¿no? En el ensayo de Apagar la hoguera, hay una parte en donde hablo de cómo yo veía a las vecinas de mi colonia. Yo crecí en Apodaca, Nuevo León, que es una ciudad que está cerca de la industria, o sea, de todos los parques industriales, y pues muchas de las colonias son colonias de obreros, ¿no? De familias obreras. Entonces ya saben, supongo que si ustedes también crecieron en este tipo de colonias, pasa el autobús por los trabajadores vuelven a casa, las madres salen a barrer cuando el esposo no está, ¿no? O sea, como todo este escenario de la familia de clase trabajadora, ¿no? Y para mí, en su momento, pues como que era bien normal ver que las señoras se metían en chinga cuando venían o sea, cuando ya era hora de que los trabajadores regresaran, ¿no? Pero no me parecía algo raro cuando era niña, ¿no? Cuando ya crecí y empecé a ver esta dinámica en la casa de mis abuelas, de mis primas, de mis tías, de mis amigas, de cómo mis amigas no podían salir a jugar porque primero tenían que trapear la casa, primero tenían que cuidar a su hermano, primero tenían que hacer no sé qué, ¿no? O sea, ahí fue donde yo dije, hay algo aquí que está raro, ¿no? Algo está pasando y ¿por qué nadie dice absolutamente nada, ¿no? Cuando llegué a estudiar letras, pues obviamente el feminismo me mostró que mi sospecha tenía un fundamento, ¿no? Y luego ahí fue donde justo empecé a tomar como objeto de estudio las relaciones de mi casa, ¿no? de mi familia. Que en su momento hay una antología en la que se presentó justo hace ratito, como a las 5, la de Cuando hablamos de amor. Ahí tengo un ensayo que se llama Yo sé que le duele a la máquina, que es donde hago también un poco como esta metáfora de la fábrica, de las dinámicas laborales entrando a la casa, ¿no? Y hace años yo había escrito ese proyecto que se llamaba así, Yo sé que le duele a la máquina, y era un libro de poesía donde hablaba de mi papá trabajando en la fábrica durante muchos años, ¿no? Hice una investigación, o sea, fui y entrevisté a los compañeros de mi papá, fui a la fábrica, digo, como que quería estar un poco más cerca de esas dinámicas para ver qué opinaban los trabajadores acerca, pues, de su trabajo, ¿no? Y no encontré, o sea, como que lo que yo encontré en ese entonces era que no había una crítica hacia el sistema de trabajo, sino que era una cosa, bueno, en Monterrey, en Nuevo León, la cultura del trabajo es una cosa de orgullo, ¿no? Es una cosa esto que dicen de el trabajo dignifica, ¿no? Que cada vez creo que lo estamos cuestionando más por la situación laboral en la que estamos en este momento en el país, ¿no? Y entonces yo no entendía, ¿no? Cómo podían seguir esa dinámica y por qué la seguían alabando, ¿no? Con los años entendí que a veces se sostiene ese discurso para poder seguir en la friega, ¿no? O sea, como no cuestionarlo es más sencillo, de alguna manera, no es más, o sea, es más cómodo, pero no es más fácil, ¿no? Es más cómodo como estar en este sistema, continuar, que pararte y darte cuenta que el sistema en el que estás es muy injusto, ¿no? Digo que es cómodo
porque el sistema sigue funcionando, o sea, porque seguimos teniendo un sueldo, seguimos comprando cosas, etcétera, pero las consecuencias de esas dinámicas las sentimos, ¿no? O sea, la depresión, el cansancio, el estrés, el estar siempre enojadas, enojados, el sentirnos frustrados porque no podemos comprar una casa, porque no podemos acceder a un sistema de salud, ¿no? Entonces digamos que esa ni era la pregunta, ¿verdad? Perdón, pero siempre me voy a otros lados, o sea, ya una disculpa. Siempre empiezo a debrayar y termino en otro lugar. Que el lugar siempre es confrontar el capitalismo, la verdad. Pero bueno, cuando me di cuenta de esas estructuras, claro, tú no puedes hacer un pequeño manifiesto marxista, ¿no? No puedes hacer eso porque eso no es literatura, ¿no? Entonces tienes que echar mano de las herramientas literarias, ¿no? Que son las figuras retóricas, que es la metáfora, que es el ritmo, que es trabajar con el lenguaje para que generes emociones en nosotros, ¿no? O sea, por lo mismo creo que no funcionan mucho los statements políticos, ¿no? Porque no nos atraviesan, ¿no? O sea, no, seguimos repitiendo y repitiendo ni una más, pero realmente eso cómo nos toca, ¿no? Lo que hace la literatura es justo como meterse ahí y abrir el lenguaje y abrir también tu propia relación con esa estructura, con esa violencia, ¿no? Entonces, como que yo intenté ir hacia mis primeros recuerdos de mi papá siendo trabajador, ¿no? Y era esto como el olor a fierro cuando él llegaba, lo que despedía su ropa, el cómo yo sentía que mi papá era la máquina o era la fábrica, ¿no? Y cómo esa intuición que yo sentía en mi casa de que las cosas explotaban y se apagaban, era como un electrodoméstico, ¿no? Que un poco así nos tiene ya, perdón que vuelva a las redes sociales, pero o sea, esa forma en la que nos hace sentir el algoritmo de felicidad, tristeza, rabia, ¿no? Es como una programación cerebral que necesitamos detener, ¿no? Para entender cómo funciona eso, ¿no? Oye, retomando lo que estabas diciendo sobre que hiciste tu pequeña investigación con los amigos de tu papá, me gustaría comentarte que mi madre, que está aquí enfrente, me había comentado, me estaba platicando que estuvo stalkeándote un rato, ¿no? Y encontró una entrevista donde te preguntaban que a ti, ¿a cuál público te gustaría llegar para que te lean? Y ella me dice Ivette que le gustaría que la gente de la fábrica o la gente de ese ramo de las fábricas me leyeran. Y yo te quiero preguntar a ti, Ivette, ¿cómo crees que las y los promotores de lectura podemos hacer un mejor trabajo para que los escritores lleguen a ese tipo de público? Lo digo porque luego se entiende que la gente de fábrica no lee, ¿no? Pero entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para llegar a ese público? Bueno, hola, buenas tardes. Ahora ya sé que me estuvo estoqueando. Ahora todos lo sabemos aquí. Pero sí me acuerdo de esa respuesta que di. En algún punto lo que yo decía, me acuerdo que era que con mi primer libro, yo creo, me acuerdo que lo que decía era que yo quería escribir una tipo de poética que pudiera leer mi mamá o que pudieran leer nuestras madres, ¿no? Ya no estoy tan segura de eso porque creo que yo lo decía en un sentido como de simplificar el lenguaje y creo que no va por ahí, porque no creo que necesitemos simplificar el lenguaje. Sin embargo, creo que sí acudo mucho a el ser directa, pero no dejando de lado como esas figuras retóricas que pues se utilizan en toda la literatura, ¿no? No sé bien cómo, o sea, no podría decirles cuál es el jale que tienen que hacer los promotores o las promotoras, porque no estoy tan relacionada con el ramo y yo sé que cada quien trabaja como desde su frente. Sí pienso que este tipo de eventos, de ferias que acercan la literatura a otros públicos son necesarias, son importantes, ¿no? En un ensayo de este libro que se llama Lo que llevo en la maleta, justo hablo de cómo mi papá me llevó a una feria de libro allá en Monterrey. Fue la primera feria de libro a la que yo iba. Yo había leído como
8 libros en mi vida. Y fue en esa feria donde me compró mi papá un libro que se llama Cómo leer y escribir poesía, ¿no? Porque yo estaba así como queriendo saber qué era la poesía, no entendía muy bien, ¿no? Y compré este libro y la verdad me dejó muy confundida, pero yo tenía como 16, 17 años en ese entonces. Entonces creo que estos espacios son importantes, ¿no? Como para contribuir a difundir esa literatura. Por otro lado, pienso que, perdonen que regrese otra vez a este tema, pero es que de verdad a mí me parece muy urgente, como, se me fue el verbo, pero cuestionar qué está pasando con la vida digital, ¿no? O sea, no voy a ponerme a decir de que, ay, dejen el celular y pónganse a leer, porque para nada diría ese tipo de cosas. Sin embargo, sí creo que esta nueva vida que tenemos, que estamos creando en las redes sociales, de las que yo también soy parte, y yo también, de hecho mucho de mi trabajo ha podido llegar a la gente por las redes sociales, o sea, creo que el tema es complejo. Sin embargo, creo que sí es importante ver qué está pasando con nuestros momentos de silencio, ¿no? Con nuestro momento de no ver y escuchar, sentir, probar, ¿no? O sea, como qué pasan con nuestros otros sentidos, ¿no? Pienso que, por ejemplo, la cocina, el cocinar, o esto que dicen de que, ay, cuando me pongo a limpiar es cuando puedo pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos, digamos, frente a una pantalla o haciendo otra cosa que nos esté quitando nuestra atención, ¿no? O sea, qué tantas cosas de las que hacemos en el día a día nos dejan respirar, o sea, literalmente entender cómo estamos respirando, ¿no? Eso para mí es un tipo de lectura del mundo, ¿no? O sea, no solo la lectura del libro, sino como acercarnos a otros momentos de calma, donde podamos entender qué está pasando, ¿no? Creo que mucho del sistema capitalista lo que hace es nutrirse de la velocidad, ¿no? Nos quieren veloces, nos quieren apurados, en chinga, nos quieren cansados, nos quieren distraídas, ¿no? Para que sigamos consumiendo sin cuestionar lo que está pasando, ¿no? Y creo que es necesario detenernos, ¿no? Hay una cineasta que adoro muchísimo que se llama Lucrecia Martel, que hace poco vino aquí a México, y ella dice que hay que volver a las calles, ¿no? O sea, hay que volver a mirar el espacio público, que nuestra visión se ha reducido como a esto, ¿no? Pero ¿qué pasa con lo que pasa alrededor, ¿no? Creo que ese es un primer paso como para acercarnos a otro tipo de lecturas, y que creo que eso también genera el encuentro con el otro, con la otra persona, ¿no? Es muy extraño porque la literatura lo que hace es, tú te sientas a leer la historia o la voz de otra persona y de alguna manera estás escuchando al otro, ¿no? Y en ese escuchar al otro te resuena algo de ti y tú dices, ay, como que yo también quiero decir algo, ¿no? O a mí también me pasó esto, o te pones a pensar, ¿cómo lo contaría yo? O sea, ¿cómo lo contaría yo si yo pudiera hablar de este tema, ¿no? Entonces, de alguna manera la literatura genera comunidad emocional dentro del libro, ¿no? ¿Qué pasaría si nos sentáramos al lado de una persona en la calle y escuchamos su historia, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando en nuestros edificios, en nuestras colonias, ya no hacemos comunidad, ya no escuchamos la problemática del otro, ¿no? O sea, simplemente hay como un aislarse, ¿no? Entonces, yo, más que un plan de difusión de la literatura, apostaría por un plan de la calma y del silencio, ¿no? Y del intentar escuchar al otro, ¿no? Esa diferencia. Oye, dentro del libro no nada más nos hablas pues de tu biografía o de tu proceso familiar, también hablas mucho acerca de tu relación con la escritura justamente, y cómo en paralelo a todo lo que viviste, la escritura se volvió un espacio de calma, un espacio seguro para ti. Voy a leer rápidamente una frase que, por cierto, les dimos papelitos con un fragmentito, que dice: cuando escribimos poesía, nos damos cuenta de lo que ha pasado por nuestra mirada, nos enteramos de lo que sentimos en el cuerpo. No sabíamos lo que sabíamos hasta que lo vaciamos en papel. Es como si escribir fuera un espacio donde finalmente pues, podemos vernos de frente. ¿Cómo crees que la escritura y la poesía nos ayudan a descubrir lo que aún no sabemos de nosotros?
anda una mosca aquí bien. Y luego yo soy bien obsesiva en mi casa, no me detengo. Hasta que no la mato. Está colmando la paciencia, perdón. ¿Alguien también mata moscas? De que alguien sí trae. De la nada. De la nada, ¿no? Creo que ya respondí esta pregunta a partir de lo del silencio, pero quiero resaltar como esto que hace la poesía, que hace también la música, ¿no? Como hacer que varias personas respiren con la misma cadencia o el mismo ritmo que te está diciendo el poema o que te está diciendo la canción, ¿no? La música, ¿no? Creo que en ese sentido la poesía te conecta con tus emociones, con tu cuerpo. Hay un teórico que se llama Franco Bifo Berardi, que él es filósofo y tiene un libro que se llama La sublevación, y yo lo pongo en mis talleres de poesía porque él dice que respirar, que cuando tú lees poesía en voz alta y hay personas que te están escuchando, esas personas están respirando contigo. Entonces, de alguna manera, están respirando en conjunto, y él dice, estamos conspirando juntos, ¿no? Conspirando juntos en torno a ¿qué? A algo, ¿no? Se habla mucho también de la similitud de leer poesía o escribir poesía y rezar, ¿no? O sea, como esta cosa de lo melódico, de la repetición, que sí, que tienen estructuras muy similares, por ejemplo, con la letanía, ¿no? Creo que por eso muchas de las personas rezan, ¿no? Porque es una forma de calmarse, es una forma de sentir su respiración, es una forma de conectar con la otredad, sea cual sea esa otra cosa, ¿no? Otro ente. Y la poesía también es esta cadencia de la respiración, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ya desde lo sonoro, como que hay una sensibilización de tu oído, de tu respiración, incluso de tu relación con el lenguaje, ¿no? O sea, cómo la poesía te dice, el blanco no solo es el blanco, ¿no? O sea, el blanco puede ser el cabello de tu madre, el blanco puede ser una nube, el blanco puede ser el rostro de la muerte, ¿no? O sea, cómo una palabra se abre en su sentido, ¿no? En su ambigüedad. Y Bifo justo dice que lo que el capitalismo quiere es que blanco sea blanco, para que cuando te vendan un libro blanco o un objeto blanco digas, ah, claro, esto significa esto, ¿no? Y ya está, ¿no? O sea, como que Ay, se me está metiendo algo. No me quiero quitar los lentes porque no les veo absolutamente nada. Pero bueno, así va a tener que pasar. El sistema quiere encajonar como los conceptos y el lenguaje, ¿no? Lo quiere simplificar, ¿no? Entonces yo creo que lo que hace la poesía es justo que una misma palabra, un mismo verso signifique cosas diferentes, depende de la persona de quien lo lea, ¿no? Y eso está bien fuerte, ¿no? O sea, a mí me parece como una generosidad bien fuerte del lenguaje poético, ¿no? Como esto que estamos leyendo puede interpretarse de diferentes formas, pero al mismo tiempo eso que sentimos se puede decir de 20 maneras distintas, ¿no? O sea, que eso también es como la libertad de no sentir nada más una sola cosa de una manera, ¿no? Sino sentirlo de diferentes formas, ¿no? Eso me parece muy bellísimo. Creo que ahí es donde la poesía pues nos ayuda como a habitar de una manera más gozosa el mundo, ¿no? Oye, justo ahora que mencionas eso sobre cómo puedes decir las cosas varias veces, bueno, más bien decir una cosa de diferentes maneras, tiene mucho que ver con el hecho de que a mí me gusta mucho también el ensayo que tienes con el título Obituario de mis dientes. En esta narras cómo la dentadura se vuelve el registro físico de un descuido social. ¿Cuándo te diste cuenta de que eso que cargabas en el cuerpo era también algo de lo que querías escribir? Gracias, Vico. Esa pregunta me gusta porque la respondí en la presentación pasada y puedo repetir la respuesta. Es que esa respuesta ya me la sé. Hay un taller que yo tomé con una escritora hace unos años que se llama Isabel. Ay, Jesús, se me fue su apellido, una disculpa. En este taller se hablaba sobre escribir sobre el cuerpo
de hecho lo mencionó ahí en el ensayo un poco, y ella hacía una pregunta que era, ¿por cuál parte de nuestro cuerpo pedimos disculpas al mundo? ¿No? ¿Por cuál parte de nuestro cuerpo pedimos disculpas? Esa pregunta me pareció fuertísima, ¿no? Como de, ¿cuál es? ¿No? Y en el ensayo hablo de que cuando hace esa pregunta yo digo, ¡ay, ninguna! Según yo, no, ninguna. Ya saben, ¿no? Primero el orgullo. Y después, en ese momento dije, mis dientes, ¿no? Entonces, cuando empecé el proceso de la ortodoncia, que es algo que relato en este ensayo, la vez pasada, en la presentación pasada, lo que yo decía, porque también me preguntaban algo similar, como de cómo eliges hablar de lo que quieres hablar, ¿no? Y por qué. Entonces yo les decía, como no es como que todas nuestras experiencias puedan ser literarias, que sí, todas pueden ser literarias, pero no todas nos significan igual, ¿no? O sea, para mí el proceso de la ortodoncia como que tenía varios elementos que yo decía, hay algo aquí que no sé qué está pasando, pero siento que significa otra cosa, ¿no? Hay una parte en el ensayo donde hablo de cómo mi dentista, cuando me enseñó la dentadura correcta, ¿no? O sea, como la dentadura base que toman los dentistas para corregir la mordida, ¿no? Me decía, es que este es el perfil correcto, ¿no? Y yo decía como que me daba ansiedad, ¿no? De que, ¿qué es el perfil correcto con base en qué, ¿no? Entonces, lo que hablo en este ensayo es que vi un documental de Donna Haraway, que es una escritora muy, muy interesante e importante para este momento y para muchos. Ella habla de cómo se puso a investigar el origen de la ortodoncia en este documental que se llama Cuentos de la Supervivencia, y dice que ella tuvo problemas de dentadura desde muy niña por su familia, así que le pusieron unos aparatos muy grandes cuando era niña, y que cuando ella era grande y fue a dar clases a una universidad europea, creo, se da cuenta que todos los estudiantes tienen una sonrisa perfecta, blanca, ¿no? De comercial, y ella dice, ay, qué raro, ¿no? O sea, ¿qué es esto, no? Entonces se pone a investigar con un amigo odontólogo con un antropólogo, y lo que llegan a descubrir en toda esta investigación es que el origen del modelo de la dentadura correcta está basado en los modelos de los dioses griegos, ¿no? O sea, como en estatuas de personas que nunca existieron. Entonces ella se ataca de la risa, ¿no? De que, o sea, como en qué momento aceptamos eso, ¿no? Tiene mucho sentido, y por otro lado también me hace mucho sentido que nuestros dientes, cuando ya están corregidos, derechos, quieran volver a esa torcedura, ¿no? O sea, como que los dientes dicen, no. Yo crecí así, no me importa lo que el sistema diga, regresaré, ¿no? Me gusta eso también. Miren, ya ven que entonces, cuando pasa todo este proceso, yo decía, órale, aquí hay algo. Digo, ya ustedes cuando lean el ensayo se darán cuenta que esa parte del proceso de la ortodoncia es como que parte de un proceso más profundo. Como la parte de la metáfora es porque a mí me dolía tanto perder ciertos dientes, que eran dientes de la infancia, que se habían quedado en mi dentadura, que en realidad yo sentía una relación con cómo me costaba desprenderme de ciertas dinámicas de defensa que yo tengo desde muy niña, ¿no? Entonces, cómo una parte de nuestro cuerpo, cómo la tratamos, cómo nuestra relación con este cuerpo puede ser una metáfora más grande de algo afectivo que tenemos, ¿no? O sea, nuestra relación con nuestros padres, nuestra relación con cómo creemos que somos, o qué es lo que nos merecemos, ¿no? A lo mejor ustedes algunas mujeres se darán cuenta, a mí me pasa mucho y le pasa mucho a amigas, de cómo los afectos a veces siempre pegan en el hambre, ¿no? O que dejas de comer o te obligas a no comer, ¿no? O sea, hay como ciertas relaciones que tenemos con el cuerpo, el castigo, el hambre, ¿no? Que tienen que ver con
los afectos de la madre, ¿no? O sea, que fue la primera que nos dio de comer, ¿no? Yo tengo la teoría de que mucho de lo que le hacíamos al cuerpo es un reclamo hacia esa madre, hacia ese padre, ¿no? Como un autocastigo. No diría que todas las personas, pero creo que hay momentos, casos muy específicos. Ya cada quien lo tratará en terapia, pero sí creo que es una metáfora más grande, ¿no? Entonces, creo que para mí la parte en donde elijo qué contar tiene que ver con qué tanta potencia metafórica tiene, ¿no? En otros sentidos. Oye, Betty, regresando un poquito a este tema como el sistema y los roles que ya tenemos como preestablecidos por este sistema capitalista, también en el libro, cuando hablas de escritura, mencionas que en cierto momento ser escritora se sintió como una falla en el sistema, como algo que no estaba predeterminado para ti, que tú tenías como otro destino, entonces se sentía como una falla. ¿En qué momento dejó de sentirse como una falla y comenzó a sentirse como algo tuyo? Lo sigo sintiendo como una falla. Eso quiero decir. O sea, creo que de hecho un poco eso hablo en ese ensayo y ahora estoy escribiendo también sobre eso más, que la relación con la falla, ¿no? O sea, como el no corregir, sino el también no ser parte es una forma de existencia, ¿no? Pensando en cómo vivimos en un sistema que favorece el centralismo, ¿no? En donde pareciera que eso es lo correcto y lo que está afuera es lo divergente, lo liminal, ¿no? Cómo llevar a que esa falla o esa diferencia también sea permitida, ¿no? Sí me siento ya más parte de la literatura, o sea, como que siento que es un territorio en el que ya estoy. Sin embargo, me sigue pasando, y yo creo que esto tiene que ver más con mi clase, o sea, de venir de la clase trabajadora, que en este tipo de eventos o en eventos que tienen que ver con escritoras, escritores de clases privilegiadas, ¿no? Yo me sigo sintiendo en desventaja y me sigo cuestionando otra vez mis conocimientos, ¿no? Porque esos son los estragos de la precariedad, ¿no? En donde pareciera que nunca aprendiste bien algo o nunca eres completamente poseedora de esos conocimientos, ¿no? Entonces, creo que también me interesa como seguir trabajando ese tema. Sí nos dijeron que nos quedan 10 minutos. 5, creo. Ay, no, Eran 5. Bueno, vamos a llegar a una parte que les pido mucha consideración. ¿Alguien aquí tiene algún comentario hacia Beth? ¿Algo que quisieran decir? Reclamos no, por favor. Ok, yo vi primero manitas de este lado, ¿verdad? Hola, mucho gusto a todas y todos. Yo te admiro mucho, Ivette, mucho desde hace también algunos años. Y quiero nada más como dar continuidad como a este último comentario porque yo vivo en una periferia aquí en León, entonces pues en las periferias, este tipo de colonias, no se contempla que haya nunca espacios recreativos o espacios de ocio. Entonces aquí como que hay un proyecto, un participativo ciudadano y no sé qué, y ganó hacer un parque, ¿no? Entonces, pues ese espacio muy grande, yo lo llamaba como un monte, un campo y un baldío al mismo tiempo, porque son zonas o espacios donde todavía no había sido como intervenido, Y a mí me llamó mucho la atención, no me importó mucho, me importa mucho a mí como la defensa del territorio, y entonces comencé a preguntarme sobre la tala, que con estos proyectos que pues sí son buenos, porque no hay un espacio, no hay un parque para las niñas y los niños, ni para nadie, pues ¿qué traía con ello, no? Y pues a mí me importaban mucho los mezquites, y entonces comencé como a involucrarme, pedir como información, un poco como la historia de tu papá y la fábrica, pues empecé como a involucrarme, a pedir como pues que me enseñaran cosas y así. Pero llegaban también como las dinámicas donde yo veía que el trabajo con los albañiles y las personas que trabajan allí pues también es una explotación muy fuerte de los cuerpos, muy muy fuerte. Entonces yo decía como ¿qué más puedo hacer? Porque ya no sé, ¿no? Y yo decía como que mis conclusiones eran como, o desde mi lugar específico de mundo era pues nombrarlo, y no tengo a lo mejor en este momento nada más que hacer que nombrar. Y entonces como que quiero hacer una pieza, pero entonces volví a eso, a un poco a tu comentario final, que el sentirnos como desposeídas o no pertenecemos o demás,
yo lo pensaba ahora como es que si no lo nombramos desde nuestros lugares o desde nuestras circunstancias o vivencias, nadie más lo va a hacer y tampoco tendrían, ¿no? Pero es como eso, no sé si rescatar es la palabra, pero en un posicionarnos, en un hablar desde nosotras, de nuestras circunstancias, y que justamente quizá las personas que han tenido mayores accesos u otros capitales no lo van a hacer porque no son sus vivencias, y entonces toca como sostenerlas y pues sí, qué chido. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo me quedé pensando un poco en esto que decías de que el blanco podría significar muchas cosas, y pensaba en la inteligencia artificial, ¿no? En cómo los modelos de lenguaje, pues la respuesta que te dan es siempre la que tiene más probabilidad de que sea de acuerdo a los datos que han circulado en internet en los últimos años. Y yo sé que es un comentario, pero yo quería saber cómo es para ti empezar a leer tantos lugares comunes que se están poniendo en internet producto de la inteligencia artificial, y cómo es, si de por sí, ¿no? Llegar a algo poético, llegar a la poesía es un ejercicio que no sale a la primera, por eso que decías del ritmo y que hay que sentarse, hay que escribir, hay que volver a leer. Pues ahora llega la inteligencia artificial y entonces te da un lugar común, un poema en 5 segundos. Y entonces pienso como el capitalismo también llegó ahí, porque no solo es mira, compra este blanco, sino te lo puede decir incluso en una poesía que el blanco es así, ¿no? Por todos los lugares comunes que están escritos ahí. Sí, como que dicen que los modelos de inteligencia artificial son loros que repiten. Y bueno, pues yo sé que ya no sé si lo puedas pensar conmigo, y si no, pues solamente pensé en eso. Sí, Gracias. Yo he intentado revisar como la inteligencia artificial a ver qué da, ¿no? Pero es muy aburrida, ¿no? O sea, como bien dices, da estructuras ya muy establecidas, da respuestas muy predeterminadas, es muy complaciente, ¿no? Pero sí que he visto como hacia alrededor cómo la gente lo utiliza, mis amigos, mis amigas, para desarrollar ideas, etcétera, ¿no? Y justo yo le decía a unos amigos hace poco que estaban intentando estructurar su proyecto con la inteligencia artificial, ¿no? Y yo les decía, es que es muy loco porque cuando tú vas ahí y le das tus ideas a la inteligencia, pues ella te va a armar un discurso, o este aparato te va a armar un discurso, y ya no te va a dar a ti la libertad de que tú divagues y te debrayes, ¿no? O sea, como cuando tú empiezas a escribir un proyecto o empiezas a desarrollar una idea o una imagen, pues a veces justo llegas al lugar común, a veces llegas a ideas bien raras, ¿no? A veces te das cuenta que, o sea, esto que hace rato mencionaba Mitch, de llegas a conocer algo que tú ya sabías que sabías, pero no lo sabías hasta que lo escribiste, ¿no? Entonces, el ejercicio justo de la escritura o de forzarte a hacerlo tú, que me parece de locos tener que decir esto en este momento, ¿no? Como forzarnos a pensar por nosotros mismos, a escribir por nuestra propia mano, es un ejercicio de exponernos al error, ¿no? De exponernos a el qué va a salir ahí, ¿no? Creo que es como cuando estás conversando con una amiga, con un amigo, y están hable y hable, y de pronto llegan a una idea que no sabían que iban a llegar, ¿no? O sea, básicamente ese es el territorio del divagar, ¿no? Y que las estructuras como esta inteligencia artificial es lo que hacen, como encajonar, como acomodar, ¿no? Todo muy ordenadito, ¿no? Y el pensamiento no es así, la poesía no es así, ¿no? Incluso en la poesía como que hay imágenes muy surreales o cosas que no atienden hacia lo lógico, ¿no? Pero que atienden hacia la textura, hacia la ambigüedad, hacia lo onírico, ¿no? O sea, como que creo que justo lo rico de lo poético cuando viene de nosotros tiene que ver más con la carga emocional o la historia personal que cada quien tiene, que eso ni de chiste lo puede replicar una inteligencia artificial, ¿no? Bueno, eso creo. ¿Alguien más de este lado? Y creo que siempre te hacen esta pregunta. Yo te la he hecho antes y te la volvieron a hacer, y por eso me parece muy interesante. Esta cosa como de hablar de tu familia, ¿no? Porque
bueno, es un tema que yo creo que la mayoría de la gente que te seguimos estamos obsesionados. Al menos yo lo estoy. Yo me he dado cuenta que la mayoría de las personas, el detonante o los escritores que hablan del tema es: mi papá se murió, mi mamá se murió y es hora de que yo pueda sacar toda mi vida, ¿no? Y entonces, como que algo que siempre me ha parecido muy interesante y que siento que por eso te siguen haciendo esta pregunta es que justamente tú no esperaste a que alguien muriera, ¿no? O sea, no sé si ya alguien ha pasado o no. Sí leí los pero tengo una memoria plena. Entonces el punto es, y algo que yo pienso mucho es que ahí hay capacidad de réplica. O sea, y eso es algo muy aterrador, ¿no? Y siento que la gente escapamos de eso mucho. Y porque no quieres que te digan lo que tú eres también, o sea, o lo que tú recuerdas mal, porque muchas veces es como: mi mamá fue una culera. Y es como: sí, güey, pero pues, o sea, tú tampoco eras un ángel, ¿no? Y lo que sea, pero yo quisiera saber si eso influye en tu escritura y si eso ha movido tu vida personal o incluso influido en la forma en que te expresas o en la forma en que piensas sobre ellos, y también como si ellos han tenido la capacidad de dialogar con eso. O sea, porque cuando escribes no solo escribes te odio mamá, sino que logras tener como la reflexión enorme de: güey, la pasaste de la verga, ¿no? Gracias por haber seguido ahí y no haberte largado. ¿Cómo pudiste hacerlo? Bueno, voy a contestar solo la primera parte por cuestiones de tiempo, pero fíjate qué interesante esto que dijiste de que la gente empieza a escribir cuando sus familiares están muertos. No es algo que había pensado. Sin embargo, sí es algo que tenía en mente, por ejemplo, cuando escribí Alumbre, que es justo la de la relación con la madre, porque mi madre estaba enferma. No inició ahí, o sea, yo he intentado escribir a mi madre muchísimas veces, de muchos modos, pero sí que en algún punto he llegado a ser consciente la idea de que, como que en esta idea media, no sé si inocente, ingenua y esperanzadora del lenguaje, que si yo logro descifrar cuál es esa relación con mis familiares, o que si yo escribo sobre ellos más bien, voy a intentar desentrañar algo sobre esa relación y eso puede de alguna manera cambiar, ¿no? Lo digo que parte desde estos 3 elementos porque pues es mentira que cuando escribes sobre una relación familiar automáticamente ya todo está bien. Eso no existe. No es así, porque las relaciones son más complejas. Sin embargo, creo que algo sí cambia, ¿no? Yo creo que yo lo he intentado como bajo el peligro de que eso pueda ser doloroso para los demás, pero también lo he hecho tal vez desde cierta postura como tanto egoísta como colectiva, ¿no? O sea, en el sentido de que creo que eso que yo estoy exponiendo, aunque sea incómodo, puede hacer resonancia con los otros y los puede de alguna manera también reflejar en sus propias problemáticas, ¿no? No diría que soy la persona más generosa del mundo, porque no es así, o sea, porque creo que la primera parte, como decía hace rato, sí es desde el resentimiento, ¿no? Muchas cosas de las que escribimos, las escribimos porque nos atraviesan, ¿no? Porque hay una pulsión ahí que nos lleva a escribir sobre los hongros, el gobierno, nuestro padre, lo que sea, ¿no? Pero en este sentido creo que sí hay un riesgo, ¿no? O sea, como que esta escritura la he hecho para nada, la diría que gozando, ni riendo. Creo que mucha escritura sí la sufrí. Creo que hasta este libro es donde ya me permití escribir desde otros lados. Incluso con mis amigas Están Cansadas, como que ya empecé a abordar desde otras emociones, desde otras figuras. Pero sí creo que es una escritura que tiene que ser acompañada, ¿no? Porque la escritura puede llegar a mover cosas, ¿no? Para las que no estamos listas, ¿no? Entonces yo diría a lo mejor que si alguien quiere escribir sobre su figura, alguna figura familiar, que se acompañe de amigas, de amigos, de gente que guíe también su trabajo, pero también de mucha terapia, ¿no? Y de mucha calma, ¿no? O sea, como no obligarnos a escribir sobre estos temas pensando que ya vamos a solucionar algo, sino más bien qué implica atravesar esta escritura, ¿no? Esa es la parte que puedo contestar en este momento. Gracias. Bueno, hemos llegado al final de esta presentación. La realidad es que yo me siento como que sigo soñando, la verdad. Muchas gracias, Ivette, de verdad que
repito, para Michelle y para mí es un momento muy importante, que finalmente estemos juntas las tres en el mismo espacio, y qué goce dejar de lado la distancia, sobre todo la virtualidad, como dices tú. En comunidad todo es mejor, sobre todo leer. Muchísimas gracias por haber venido. Ay, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por esta bella presentación. Agradecemos a Michelle Obando y Luna Flores y Dana por su participación. La firma del libro se realizará fuera de la sala. Les invitamos a continuar con las actividades de la final. Buenas tardes.